Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Voy a dar lectura, hermanos, una vez más a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oremos, hermanos, al Señor. Padre Santo, en esta tarde, tu pueblo reunido en esta asamblea para poder recibir tu palabra, estamos a tus pies con la expectativa de que tú nos hables, de que tu presencia a través de tu palabra sea evidente en nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que ayudes a tu siervo para poder enseñar y pregonar tu evangelio. Ayúdame, Señor, para poder decir estas verdades que tu palabra ha revelado a tu pueblo. Pues, Señor, soy un hombre falible, un hombre débil, necesitado de tu gracia, necesitado de ti, Señor. Ayúdame, Padre, para que de mis labios salgan solamente tu palabra. Y así también te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda despertar, pueda amonestar a tu pueblo en este día, y mucho más, Señor, pueda convencer de pecado, juicio y justicia a aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser predicada en este día. En Cristo Jesús la encomendamos y para su gloria. Amén. Amén. Cuenta la historia de un noble que viajaba de ciudad en ciudad. Y en una de esas muchas ciudades que este noble viajó, en una de esas dice que este hombre decidió colocar un anuncio que decía: todo aquel que tenga deudas, venga a mí a partir de 8 hasta las 12 del mediodía, yo se lo voy a pagar su deuda. Así decía el anuncio. Todo aquel que tenga alguna deuda, venga a verme de 8 a 12 del mediodía y yo pagaré toda su deuda. Llegaron las 8 de la mañana, nadie se aparecía. 9, nadie. 10, nadie. A las 11 de la mañana dice que apareció un hombre pobre. Llegó a la casa de este noble y con mucha vergüenza le dijo: he leído tu anuncio que decía que tú podías pagar deudas si venían de 8 a 12. Entonces el noble le respondió y le dijo: claro, ese es el anuncio que yo he dejado,
y es verdad, ¿cuánto debes? Y el hombre le dijo, tanto debo. Entonces el noble sacó su chequera y le entregó un cheque con el valor de la deuda de ese hombre. Y le dijo, espérame hasta que toque las 12 del mediodía, después te retiras de la casa. A las 12:00 llegó otro hombre, igual avergonzado, y le dijo, Señor, he recibido tu anuncio y vengo aquí porque están diciendo que tú pagas deudas. Y él le dijo, claro que sí, ¿cuánto debes? Y le dijo el monto, y el noble le dijo, tome el cheque, ahí está el pago de la deuda que tú debes. Terminando, hermanos, las 12 del mediodía, el noble soltó a estas dos personas a la ciudad para que vayan. Y en cuantito estas dos personas que habían salido de la casa del noble, empezaron, hermanos, a verse burlados por la gente de esa ciudad. La gente se reía de ellos, se mataban de la risa y le decían, qué tontos son ustedes, ¿cómo se hicieron estafar? Son tan imbéciles que creen todo lo que se les dice. Y de repente, hermanos, esos dos hombrecitos sacaron sus chequeras y les dijeron, no era mentira el anuncio, era verdad, aquí está el cheque con el dinero de la deuda que yo debía. Cuando la gente vio el cheque, hermanos, ¿qué hicieron? Adivinen qué hicieron. Patitas, ¿para qué las quiero? Todos los de esa ciudad empezaron a correr y a golpear la casa de ese noble. Ábranos, ábranos. Dice que usted está pagando las deudas de las personas. Y hermanos, nadie abría la puerta porque la hora se había terminado. La gente gritaba, por favor, ábrenos, necesitamos que usted pague nuestra deuda, pero no podía abrir ese noble porque la hora se había terminado. La gente muy entristecida se fue con el pensamiento de que era que haga caso al anuncio que este hombre había publicado. Hermanos, algo similar nos va a revelar la palabra en esta tarde. Dios no ha dejado un anuncio al mundo. Dios ha dejado 3 anuncios para todos los hombres que habitan en esta tierra. Y sería bueno que cada uno de los seres humanos preste atención a ese anuncio, porque las puertas del perdón y de la gracia de Dios están abiertas. Están abiertas. Cualquiera que quiera venir y quiera que el Señor pague su deuda, el Señor lo va a pagar porque sus puertas están abiertas. Pero hermanos, no siempre será así. Llegará un día donde esa puerta se cerrará y cualquiera que toque esa puerta pidiendo salvación, pidiendo ayuda, no será escuchado. Y eso es justamente de lo que el Señor quiere tratar en este sermón, en esta prédica. El Señor quiere mostrarnos que va a llegar un día donde ya no habrá salvación, ya no habrá misericordia, sino simplemente habrá de parte de ira. Y mientras no llegue ese día, hay tiempo. Eso es lo que nos va a mostrar, nos va a enseñar estos versículos. Hay tiempo, como decía el autor a los Hebreos, entre tanto estemos vivos, no endurezcan su corazón, dice Hebreos. Entre tanto estén con vida, presten atención al mensaje de Dios, escuchen sus anuncios. Y en esta tarde, hermanos, hay 3 anuncios, 3 noticias que el Señor quiere revelarnos, no solamente a la iglesia. Este mensaje, hermanos, no va solo para nosotros, va específicamente para aquellos que aún no conocen a Dios, para aquellos que aún son incrédulos a Dios. Y esos 3 anuncios lo encontramos, hermanos, en estos versículos que hemos dado lectura. En el versículo 6, si ustedes van allá con sus vistas, encontramos el primer anuncio. Este anuncio es un anuncio de advertencia. Señor, advierte. En el versículo 7 encontramos versículo 8, encontramos el segundo anuncio. Este es un anuncio de confrontación. Los versos 8 al versículo 8, en realidad todo el versículo 8, un anuncio de confrontación. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 11 encontramos un anuncio de amenaza de parte de Dios.
Y en los versículos 12 al 13, una pequeña exhortación al pueblo de Dios. Así que, hermanos, prácticamente ese es el sermón de esta tarde. 3 anuncios para el mundo. El primer anuncio, un anuncio de advertencia. El segundo anuncio, un anuncio de confrontación. Y el tercer anuncio, un anuncio de amenaza. Así que vayamos, hermanos, al versículo 6 y vayamos a ver en primer lugar el anuncio de advertencia. Versos 6 al 7. Dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan dice: veo un ángel. Pero este ángel, dice Juan, es un ángel muy distinto a los demás. Es otro ángel. No nos dice quién es este ángel, la identidad de este ángel, pero sí nos dice en el texto cuál era la intención de este ángel. La intención, hermanos, de este ángel era llamar la atención de los moradores de la tierra. Es por eso que tú lees en el versículo 6 que este ángel está volando en medio de los cielos, como queriendo llamar la atención de toda la humanidad, como queriendo capturar la atención de los moradores de la tierra, dice el versículo 6. Es obvio, hermanos, que Dios a través de este ángel quiere llamar la atención, quiere despertar a los que viven en este mundo. Ahora, la frase los moradores de la tierra en Apocalipsis, hermanos, es un código que se refiere a los incrédulos, a los rebeldes contra Dios. La frase moradores de la tierra no se refiere tanto a los creyentes, a los cristianos, sino a aquellos que han olvidado a su Señor, que han rechazado a Dios. Y saben, hermanos, Dios quiere despertar a estos hombres. Amigo y amiga, niños que están aquí, adolescentes, jóvenes que estamos aquí, Dios quiere despertar nuestra atención. ¿Y saben por qué quiere despertar nuestra atención? Porque somos moradores de la tierra. Hermanos, ¿saben? Literalmente la palabra moradores de la tierra, en el idioma original en griego, la palabra se traduce como los que se sientan sobre la tierra. Esa es la frase que se traduce en griego. Los que se sientan sobre la tierra. Así es como Dios mira al incrédulo. Una persona completamente, como alguien dice, pancha. Una persona completamente descuidada, sentada, no le importa nada, solo las cosas de este mundo, indiferente a las cosas de Dios, indiferente a su mensaje y a su evangelio. Por eso Dios, a través de este ángel, quiere llamar la atención de estas personas. Porque entre tanto ellos están sentados, bien panchos, bien descuidados, bien relajados en este mundo, entre tanto que ellos habitan así en esta tierra, se viene tras este mundo un terrible juicio de parte de Dios. El hombre no puede estar tranquilo, hermanos, frente al temible Dios de los cielos. No puede y no debería. Es un Dios justo, es un Dios fuerte y poderoso. Eso es lo que nos va a revelar este libro de Apocalipsis. Pero los moradores de la tierra parece que les importa. Están bien relajados, como si nada les va a pasar en este mundo. ¿Saben, hermanos, con qué Dios despierta a los hombres en esta tierra? Hermanos, Él no hace payasadas, nuestro Dios, hermanos. No se disfraza de chapulín colorado para llamar la atención. No, hermanos. Nuestro Dios simplemente tiene una sola cosa para despertar a los hombres, y es su precioso y glorioso evangelio. Por eso dice este pasaje en el verso 6, leamos, que este ángel tenía el evangelio eterno para proclamarlo, para predicarlo.
El único tema, hermano, de conversación que Dios tiene con el hombre, con el incrédulo, es su evangelio. Nada más. Lo único que Dios tiene para tratar con el hombre que es enemigo de él es el evangelio. El evangelio eterno, dice Juan. El evangelio que nunca va a pasar de moda. El evangelio que trasciende el tiempo. El evangelio de Dios. Y dice que este ángel estaba listo para proclamar, la palabra literalmente significa anunciar ese evangelio. El evangelio, hermanos, es un anuncio. Y quiero que eso grabes en tu mente. El evangelio no es un consejo, no son tips. El evangelio es un anuncio que el mismo Dios da a los seres humanos. Hoy en día, hermanos, están de moda los tips en la vida cristiana, los consejitos. 5 consejitos para ser un mejor padre, dice. 3 tips para ser un buen cristiano. No, hermanos, el evangelio no son tips, no son consejitos. Tú quieres un tips, no sé, un consejito, no sé, así, 5 consejitos. Andate un psicólogo, andate un motivador. Pero este lugar, hermano, no es para eso. Aquí yo no he venido para darles 5 consejitos, 5 tips para ser ustedes buenos cristianos. No, hermanos. El evangelio no son consejos. El evangelio, hermano, no es una sugerencia. No es como, ¿qué te parece? Oye, que alabes a Dios. No es una sugerencia, hermanos. El evangelio es un anuncio. Es un mensaje directo, concreto para con el ser humano. La pregunta es, ¿cuál es el contenido del evangelio? De este evangelio eterno. Para muchos hermanos, el evangelio de Dios se sintetiza en la palabra amor. Para muchos el evangelio simplemente es un anuncio del amor de Dios y de la bondad de Dios. Dios te ama tal como eres y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo y Él te va a amar hasta cuando tú te mueras. Para algunos hermanos el anuncio del evangelio es un anuncio, hermanos, simplemente de restauración y arreglar algunas cositas que están mal en tu vida. Entonces te dicen, mira, está mal tu matrimonio y quieres restaurarlo, ven a Cristo, te lo vas a restaurar. Está mal tu economía, estás en la quiebra, ven a Cristo, Él te lo va a arreglar. Ven el anuncio como algo que simplemente Dios tiene para arreglar en la vida del ser humano. Hermanos, el evangelio es un anuncio que llama a las personas al arrepentimiento. El evangelio es un llamado al arrepentimiento. En ese sentido, hermanos, el evangelio, es verdad, contiene el amor de Dios. Es verdad, en el evangelio está el amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios, también en el evangelio está la proclamación del juicio de Dios. El juicio de Dios es una parte indispensable, una parte importante del verdadero evangelio. Así vino Cristo a predicar el evangelio de Dios. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1 y vayamos a ver a Jesús predicando el evangelio verdadero. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Quiero que me sigan con sus Biblias. Dice la palabra del Señor. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, diciendo, vengan a mí y yo restauraré sus matrimonios. ¿Eso dijo, hermanos? No. Diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ven a mí. No. Diciendo, mira, yo te amo tal como eres. No. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Notan, hermanos, esas palabras? Es un consejo el evangelio, hermanos. El Señor está aconsejando, ¿qué les parece? Tienen que arrepentirse. El Señor está dando un tip. ¿Quieres ser cristiano? Te doy un tip. Arrepiéntete. No, hermanos.
El evangelio es una orden. Y el Señor está diciendo en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí en la tierra porque yo soy el rey. Así que ahora inclínense delante de mí y arrepiéntanse y confíen en la obra que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El evangelio es un llamado al arrepentimiento. Es una orden al hombre. O te arrepientes o perecerás. O te postras delante de mí, o sufrirás las consecuencias. Arrepiéntanse y confíen en la obra que yo he hecho en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Así que, hermanos, no me vengan aquí con un consejo, con un tip, con un plan maravilloso para mi vida. No es eso, hermanos. Es una decisión que el hombre tiene que tomar con respecto a quién es Dios. Y saben, hermanos, en Apocalipsis el mensaje del evangelio no es diferente. Quiero que volvamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y veamos, hermanos, si Dios ha cambiado de evangelio. No, no ha cambiado, es el mismo. Dice el versículo 7, diciendo a gran voz, el ángel predicaba el evangelio y decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hay 3 mandatos que Dios le da al hombre. Teman, adoren y glorifiquen. ¿A quién? A su creador. Aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben, hermanos, qué es lo que está diciendo el ángel predicando este evangelio? En otras palabras, arrepiéntanse porque ustedes han cometido un gran pecado. Ustedes han errado gravemente, dice el ángel, en el mensaje de su evangelio. ¿Y cuál es el gran pecado que el ser humano ha cometido, hermanos? Es que ha rechazado a su creador. El ser humano ha cometido un error. Se ha olvidado de quién lo ha hecho, de quién lo ha creado. El llamado de Dios a los moradores de la tierra es a recordar quién los ha formado, quién los ha hecho, quién los ha creado. Se han olvidado, dice Dios, de darme gloria, de honrarme, de reverenciarme, de temerme, de glorificarme. Ustedes se han dado la vuelta contra mí, contra Dios. Eso dice Él. Arrepiéntanse, porque ese es su mayor pecado. Se han olvidado de Dios y siempre lo hacen, dice Él. Se han rebelado contra mí. El apóstol Pablo trataba de explicar eso a la iglesia en Roma, hermanos. En el capítulo 1, vayamos allá. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que el hombre se olvidó de Dios? Rechazó a su creador. Pablo en Romanos capítulo 1, vayamos allá con nuestras Biblias, el versículo 21 en adelante nos va a explicar qué es lo que sucedió en realidad. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, verso 21 del capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es el problema del hombre por la que rechaza a Dios? ¿Por qué el hombre dice no existe Dios? ¿Por qué? ¿Nunca se han puesto a pensar eso, hermanos? ¿Por qué hay tantos ateos? No es por falta de conocimiento, ni de entendimiento, dice Pablo. Ellos conocen a Dios. Dice el verso 21, pues conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Ellos saben que Dios existe. Dios a cada ser humano, hermanos, nos ha hecho con un chip en nuestro corazón
que clama dentro de nosotros y dice: Dios es real, es verdadero, Dios me hizo. Innatamente el ser humano tiene, hermanos, eso en su corazón. Pero saben, el hombre, a pesar de que sabe que Dios es su creador, de que Dios es su hacedor, dice Pablo, lo niega. ¿Y por qué lo niega? Dice él: porque simplemente el hombre es orgulloso. El hombre es como el pavo, hermanos. ¿Han visto al pavo? Su pecho como infla. ¿Han visto, hermanos, cómo camina el pavo? Así camina el pavo. Y te pasa por tu lado así, como mirándote y diciéndote: ¿quién eres tú? ¿Verdad? Así es el pavo, ¿no, hermanos? ¿Qué me vas a hacer tú? Y pasa por tu lado: contémplame, mírame, glorifícame, yo soy el centro de atención. Eso es lo que Pablo está diciendo del hombre. El hombre ya se ha vuelto un pavote, hermanos. Era una gallinita, un pollito así chiquitito, creado por Dios. Él lo formó, Él lo hizo, pero cuando creció, pensó que ya era un pavote. Y pasó y dijo: no hay Dios, esta es mi vida, yo soy el dueño de mi vida, yo construyo mi propio destino, en mis manos está mi destino. Eso dijo el hombre: es mi vida, nadie se mete con mi vida, yo hago con mi vida lo que se me pegue la regalada gana, no tengo que rendir cuentas a nadie. Mírenme, glorifíquenme, yo me amo a mí mismo. ¿Quién como yo? No hay Dios. Dice Pablo: se envanecieron, se convirtieron en pavotes. Y su necio corazón, su corazón necio, tonto, se entenebreció, dice, creyendo ser sabios, inteligentes, se convirtieron en necios. Con razón decía el salmista: el necio dice en su corazón, el tonto dice en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. El ateísmo, hermanos, es una farsa. Escúchenme eso bien. El ateísmo es un engaño. Decía Van Til: todos los hombres son creyentes en un sentido, hermanos. El ateísmo es una farsa. ¿Por qué? Porque el ateísmo trata de decir que Dios no existe, que Dios no es verdadero, que Él no nos ha hecho a nosotros, cuando en realidad el mismo ateo sabe en su corazón que ha sido creado por ese Dios que niega. Es una farsa el ateísmo. Toda persona es creyente en Dios, sabe que Dios existe. Entonces, ¿cuál es su problema? Es que se han envanecido, y en vez de adorar a Dios, de temerle a Dios y darle gloria, el hombre se ha empezado a levantar, a alzar y a considerarse el centro de la atención de la tierra. Todos deben servirme, todos deben tratarme bien. Ay, que el que se atreva a hacer algo contra mí. El hombre se cree lo máximo, hermanos. Y dice Dios: ese es su mayor problema. Ustedes han rechazado a su creador. ¿Saben, hermanos, por qué el hombre es tan infeliz? ¿Sabe por qué, hermanos, hay tanto problema en este mundo? Si ustedes lo miran a través de la palabra del Señor, ustedes van a llegar a una conclusión: es que el hombre ha rechazado a Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 7, el Señor dijo a la humanidad: ¿saben? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice, los formé, los creé. Los llamados de mi nombre, todas mis criaturas, yo los hice para mi gloria. Ustedes han sido fabricados para estar conmigo, para adorarme, para alabarme, pero ustedes han rechazado eso, y por eso vienen las desgracias en su vida. Ustedes han negado a su creador. Hermanos, yo les pregunto: imagínate que tú tienes a un águila. ¿El águila qué hace, hermanos? ¿Dónde habita el águila? En los aires, ¿sí o no? Él es feliz en los aires. Imagínate que tú le colocas al águila un collar de peso, y le colocas un collar y le dices al águila: mira, vente conmigo. Le agarras de su alita y le dices: mira, te voy a llevar al Dumbo, te voy a comprar el helado más caro del Dumbo. Le dice al águila. Le dices: te voy a dar un poderoso pique macho, un pampaco, pero de la iglesia bíblica Palabra de Gracia te voy a invitar. Y le haces caminar al águila a tu lado.
Le llevas a la mesa a comer el pampacu, el pique y el poderoso helado que se lo has comprado, hermanos, en el Dumbo nada menos. Luego le dices, ¿sabes? Te voy a llevar en el bus, en la mejor flota de Bolivia, te voy a llevar a un viaje turístico. Por Japón, por Asia, por las Europas te va a llevar. Y le llevas, hermano. Le haces conocer al águila, hermanos, le va de tu mano las toses de Francia. ¿Han visto, hermanos? Uy, lindo. Le llevas a Piusilla a esos paisajes hermosos. Agárrate tu mano, así le estás llevando. Con el collar como un pesito. Yo te pregunto, hermano, en todas esas experiencias, en todos esos lugares, ¿el águila ha sido feliz? ¿El águila estaba contento? Y tú puedes decir, pero es que le he dado el mejor papaco, el mejor pique. El águila, aunque tenga, hermanos, todo en este mundo, ese águila nunca ha estado feliz, porque no ha sido creado para la tierra. Ese animal es feliz en los aires. Así le des plata, le des el oro, le des el diamante, le des la mejor casa, ese águila no va a querer estar ahí, porque él sabe que ese no es su lugar. No ha sido creado para eso, ha sido creado para estar en los cielos volando. Pues eso es lo que ha pasado con el hombre, hermanos, con cada uno de nosotros. No hemos sido creados para ser mundanos, hermanos, no hemos sido creados para vivir de esta tierra y comer de esta tierra nada más. No hemos sido creados para matarnos trabajando y trabajando como buzos, hermanos. No hemos sido creados para atesorar dinero, casa, autos. No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Y entre tanto el hombre no se dé cuenta de esa realidad, hermanos, será como ese águila. Aunque tenga todos los bienes de este mundo y vaya a cualquier lugar de esta tierra, siempre será desdichado e infeliz. Por eso el hombre vive así, porque no vive conforme al propósito por el cual ha sido creado. Por eso Dios llama a los seres humanos, a los hombres, a despertar. Por favor, despierten. Piensen. Ustedes han sido creados para temerme, adorarme, glorificarme. Y aquí, hermanos, viene la advertencia del Señor. Si el hombre no hace caso a ese anuncio. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Está diciendo Dios, honrenme, glorifíquenme, despierten entre tanto que puedan. Porque ya está puesta una soga en su cuello que los va a ejecutar. O adórenme, porque la hacha está puesta allí en su cabeza. La hora del juicio ha llegado, dice el ángel. Mientras están viviendo en esta tierra y están caminando en esta tierra, ustedes no se dan cuenta que por detrás hay un torrente de juicio que viene tras ustedes. Eso es lo que está diciendo. La hora de su juicio ha llegado. Hermanos, Dios no miente. No miente. Todo lo que Él ha advertido en su palabra siempre ha sido verdadero y real. Esta no es la primera vez que Él manda un mensaje hacia la humanidad, un mensaje de juicio. Arrepiéntanse, adoren a Dios. No es la primera vez, hermanos. Él lo hizo siempre. Pero el problema es que el hombre nunca escucha. El hombre no quiere oír el anuncio, no hace caso. ¿Se acuerdan en la época de Noé? El Señor Jesucristo dice que así será la venida del Señor, como en la época de Noé. Mateo capítulo 24 dice eso. La gente se daba, ¿qué dice? En casamiento. Bebían y comían, todos panzones, hermanos, todos bonitos y gorditos en la tierra, trabajando, matándose. Y Noé gritando desde la montaña: viene el diluvio, póngase a cuenta con Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo Noé anunció ese juicio? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? No, anunció más de 100 años, hermanos, imagínense eso. Más de 100 años, todos los días Noé salía
arrepiéntanse, piensen, glorifiquen a Dios, arrepiéntanse de su pecado. Pero la gente casándose, bebiendo, ¿qué está hablando este? Voy a trabajar, tengo mañana trabajo, tengo pasado cosas que hacer, ¿qué me está hablando este? Y la gente seguía en su vida, en su mundo, hasta que, hermanos, la hora llegó, el día llegó, y ese arca se cerró. Y es ahí cuando la gente empezó a gritar y empezó a ir, hermanos, hacia el arca, porque la lluvia, hermanos, ya estaba pasando la cabeza de las personas, y empezaron a tocar el arca y decir: Noé, ayúdanos, Noé, abre la puerta. Y Dios le dijo a Noé, dice Génesis: Noé, no vas a abrir esa puerta, porque ya ha llegado la hora, ya ha llegado el día, ya no hay misericordia, ahora es juicio. Pues, hermanos, así vive esta tierra, así vivimos, así es de este mundo. Termina el domingo, se van sus trabajos, sus quehaceres, metiéndose simplemente en su mente las cosas de esta tierra, y no se dan cuenta, hermanos, que hay un juicio que ha de venir sobre este mundo. Por eso dice aquí el ángel, el mensajero de Dios: adoren a Dios, glorifíquenle a Dios, alábenle a Dios, porque su juicio ha de llegar tarde o temprano. La hora en que ustedes se van a presentar delante de Dios llegará tarde o temprano. Entre tanto, tengan vida, pónganse a cuentas con Dios. Es un mensaje de advertencia. En una ocasión, cierto pintor se subió, dice la historia, a una roca oceánica. ¿Ustedes saben qué es eso, hermanos? O sea, es una roca que está más o menos, ¿no?, donde está el mar, donde está el océano, una roca que se levanta. Se subió a esa roca para poder pintar una aldea, porque desde esa roca se veía la aldea, y estaba maravillado de la aldea, y empezó desde esa roca a pintar. Pero saben, hermanos, la historia dice que mientras él pintaba, no se estaba dando cuenta que el océano se estaba empezando a elevar, a elevar y a elevar y a elevar. Y cuando él volteó a mirar, hermanos, al océano, el océano ya estaba por encima de su cabeza. Así vive el mundo, hermanos. Tan encantados y fascinados en este mundo, tan obstinados a las cosas de esta tierra, hermanos, que el océano de la ira de Dios y del juicio está tan cerca, que cuando se den la vuelta, hermanos, ya será demasiado tarde. Es una advertencia. Hay tiempo para poder arreglar nuestras cuentas con Dios. El segundo anuncio, hermanos, lo encontramos en el verso 8. Leamos la palabra del Señor. El segundo anuncio es mucho más fuerte que este, porque este anuncio es un anuncio de confrontación. Ya vimos el anuncio de advertencia. Dice el verso 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo mensaje, hermanos, es un mensaje de alarma, de alerta. Dice el ángel: ha caído, se ha destruido la gran Babilonia. Está sacando Juan ese pasaje de Isaías capítulo 21, versículo 9. Ahí el profeta Isaías ve, hermanos, la gran Babilonia siendo destruida y sus ídolos siendo quemados. La pregunta, hermanos, en este pasaje es: ¿a qué se refiere Babilonia? Porque es Babilonia la que está cayendo, la que ha caído en el pasaje. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Babilonia era una nación, un país que se ha dedicado a ir en contra de Dios y de su voluntad. El que destruyó el templo de Jerusalén y Jerusalén en el año 586 antes de Jesucristo. Esta nación de Babilonia, hermanos, era una nación, como les dijese, no solo pecadora, no solo malvada, sino que era una nación que quería contagiar su maldad a las demás naciones. Era una nación que seducía con su pecado a las demás naciones. Por eso en el Nuevo... Y dice aquí el texto: Babilonia ha caído. Ha
ha caído Babilonia, dice el texto. Como diciendo, hermanos, que tarde o temprano la maldad, la inmoralidad, la fornicación, la impiedad, la mundanalidad, tarde o temprano caerá, se terminará. Eso es lo que está diciendo el ángel. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿por qué aferrarnos? ¿Por qué aferrarnos a este mundo? Si tarde o temprano, hermanos, las cosas de este mundo caerán, perecerán. ¿Por qué agasar este mundo y poner nuestras vidas en este mundo si tarde o temprano todo lo que es mundano se terminará? Ha caído la gran Babilonia. Y el texto dice, hermanos, que ha caído la maldad, ha caído la fornicación, ha caído la inmoralidad sexual, porque ha hecho beber esta Babilonia a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Literalmente, hermanos, lo que está diciendo el texto es que Babilonia, que es símbolo de inmoralidad, de pecado, ha seducido, ha hecho emborracharse, embriagarse a los que viven en esta tierra con sus impiedades, con sus fornicaciones. Y eso es lo que realmente, hermanos, ha estado ocurriendo durante todo este tiempo. ¿Saben, hermanos? Hay algo sorprendente que está pasando en nuestro país, que no se veía mucho. Cuando uno ve el Facebook, hermanos, y empieza, ¿no?, a mirar el Facebook y a mirar las páginas en Facebook, ¿saben, hermanos, con lo que más te encuentras ahí? Son con mujeres semidesnudas. En todo hay, hermanos, mujeres semidesnudas. A veces ya ni ganas me da, hermanos, de entrar ahí, porque todo es así. Hasta yo veía chupones para bebé, buscando, ¿no?, en internet, chupones para mi bebé, para Ethan, para ver el tetero. Aparece una mujer calancha, hermanos, desnuda. En todo. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Saben, hermanos? No sé cuántos de ustedes van a hacer este ejercicio. Salgan a la calle. Querías por allá abajo. ¿Saben qué hacen, hermanos, los peluqueros? Cuando una persona, una cholita, una señorita pasa por las peluquerías, ¿saben qué hacen, hermanos? Ustedes saben lo que hacen. El cuello, hermanos, no sé, como jirafa, hermanos, se empiezan a doblar así. Anota, hermanos, eso. O ustedes pasan secto nomás, hermanos, o no miran lo que hacen ellos. Y no se preguntan por qué hacen eso. Viene a pasar una cholita y en la cabeza parece que el cuello va a doblar, una vuelta va a dar así, hermanos, mirando a la cholita, de pies a cabeza, mirando a la señorita, de pies a cabeza. Y yo pregunto, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está así en nuestro país? No era tanto así, ahora está mucho más y se está incrementando mucho más. Hombres que giran la cabeza mirando a mujeres. Es que están borrachos, han bebido de la pasión que Babilonia les ha dejado en este mundo. Son ebrios. ¿Ebrios de qué? De la inmoralidad sexual. Más de 40 millones de personas en los Estados Unidos, hermanos, diariamente busca un sitio pornográfico, mira pornografía. Más de 40 millones de seres humanos en Estados Unidos. Si 1 de 7 pastores en los Estados Unidos visita un sitio pornográfico cada día, 1 de 7 pastores. El 64% de cristianos en los Estados Unidos visita, entre hombres, un sitio pornográfico, y 14% de mujeres visitan un sitio pornográfico, hermanos, y eso no está pasando en Bolivia. Si Dios hiciera, hermanos, ¿cómo se dice? Si Dios revelara en el data display, nuestra mente, nuestro corazón, revelara y colocara pornografía en nuestro corazón, ¿qué nos encontraría Dios, hermanos y hermanas, en nuestro corazón? Si Dios colocara en Google Maps mujeres semidesnudas, ¿qué no encontraría Dios aún entre su pueblo, hombres y mujeres que están mirando pornografía? Porque han bebido de las pasiones de Babilonia. El materialismo. Ven, trabaja aquí. A mí me ofrecían así un trabajo. Ven, en bienes y raíces un tiempo. Trabaja aquí, vas a vender los lotes. Y vende los lotes y te ganas, ¿cuánto? 10 televisores. Un viaje a Cancún. ¿Qué más?
un viaje de 5 estrellas, un hotel de 20 estrellas, y tanto de dinero, y tanto de ingreso, y tanto. Y el otro queda como, no, tengo que, y todo por dinero, todo por dinero. Niños, estudien, sean algo en la vida, pero busquen un estudio que les genere más plata. Materialismo y consumismo. Y los seres humanos, hermanos, están tras eso. Y aún mucho más los creyentes. Sí, me ha dicho un viaje a Cancún, un viaje de un hotel de 5 estrellas. Un viaje a Cancún. No, pastor, hay que nomás meterse, porque hay que ir a Cancún. No, hermanos, ¿dónde está eso? Hemos sido creados para viajar a Cancún, hermanos. Hemos sido creados para la gloria de Dios. La inmoralidad, hermanos, de Babilonia, tanto sexual como material, de alguna manera han querido infiltrarse en la mente de los cristianos, porque en los mundanos ya está. ¿Qué hay del aborto? ¿Qué hay, hermanos, del aborto? ¿Qué hay del feminismo? ¿Qué hay de la ideología de género y muchas otras cosas más? Es por eso que el ángel dice, ¿para qué ponen su vida en eso? ¿Para qué se aferran a eso si eso va a caer? Tarde o temprano, la inmoralidad sexual, el materialismo, el aborto, la ideología de género, todo caerá. Cayó la gran Babilonia, caerá. No coloques, hermano, tu corazón, no coloques tu vida en eso. No busques eso, hermano, porque eso va a caer. Se va a derrumbar tarde o temprano. Es hojarasca. El Señor decía en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor decía, hacemos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra la polilla y el orín corrompen, el ladrón mina y hurta. En la tierra todo se acaba. Piensen en las cosas celestiales. El segundo anuncio es un anuncio de confrontación para el mundo. Están colocando sus almas, sus vidas en algo que va a perecer. Y por último, hermanos, viene el tercer anuncio. Leamos por favor el versículo Apocalipsis capítulo 14, el versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca de su frente o de su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Dios amenaza o no amenaza? Es una buena pregunta. En esta semana escuchaba a un pastor decir, Dios es un caballero, decía, es un señor. Él nunca te va a amenazar. Él siempre te va a pedir permiso, decía. Parecía bonito la frase, porque es un señor, un rey. Pero saben, hermanos, es porque es rey nuestro Dios, y porque es el dueño de este mundo, que Él tiene todo el derecho de llamarnos la atención como criaturas. Dios amenaza, hermanos, y lo hace en este texto, sin pelos en la lengua. Quiero que escuches sus amenazas. Dice el Señor, si tú vives en esta vida como mundano, o sea, en otras palabras, si te identificas con la bestia, si te obstinas en no rendirte delante de mí, versículo 10, tú también beberás del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Estás emborrachándote con las cosas de este mundo, estás coqueteando con el pecado. ¿Está bien? ¿Ya? Pero sabes, así como estás bebiendo de la inmoralidad sexual, del materialismo, y te estás contaminando con todo lo que tu corazón quiere, así igualito también beberás del cáliz de la ira de Dios. Pero saben, hermanos, dice el ángel, lo beberás puro, puro.
Cuando, hermanos, a veces, siempre a veces, el vino bien fermentado, hermanos, es fuerte, ¿sí o no? Fuerte, te quema. Para que el vino no te queme, no te arda, ¿qué se hace? Se coloca un poquito de agüita para que entre más fresquito. Lo que está diciendo el Señor aquí es, cuando Él dé la copa, el vino de su ira a cada gente, a cada persona, Él se lo va a hacer tomar ese vino sin una gota de agua, sin una gota de misericordia. Será ira pura, será juicio puro. ¿Y quieren saber lo que eso significa? Dice el ángel. ¿Quieren saber lo que eso significa? Eso es el infierno. Y lo describe aquí, hermanos, de una manera magistral, una manera bien real. Dice el versículo 10, beber del vino de la ira de Dios es ser atormentado con fuego y azufre. Es lo que está diciendo el texto. Es un tormento incesante con fuego y azufre. Tormento de fuego y azufre, dice el infierno. Dice el versículo 11, sino que es un tormento que va a durar por los siglos de los siglos. Dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El infierno, hermanos, el día de la ira de Dios será un día donde no habrá nada de reposo, ningún reposo para aquel hombre que ha decidido negarlo. Por eso dice el verso 11, que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, el infierno es tan real como el cielo. El infierno es tan real como el cielo. Y la Biblia lo describe, hermanos, con lujo de detalle lo que le sucederá a toda persona que entrará a ese lugar. El infierno, hermanos, es un lugar de tormento, pero no un tormento pasajero, es un tormento eterno. Por los siglos de los siglos, la gente será atormentada. No habrá un día donde esa persona tenga paz y tranquilidad. Un solo día, día y noche, ese ser humano, hermanos, será atormentado por los siglos de los siglos. Ahora quiero que me respondan una pregunta. ¿Quién los atormentará? Cuando era niño, una maestra de escuela dominical me enseñó re mal esta doctrina y me dijo, ¿saben qué, niños? Ustedes no tienen que ir al infierno, me dijo la maestra, porque el día que vayan al infierno, el diablo con un trinche y con sus demonios como esclavos los van a atormentar. Yo decía, hermanos, eso no es verdad. El que va a derramar su ira, hermanos, en este día no será el diablo. El que atormentará el alma de las personas no será Satanás, será su mismo creador. Será Dios, hermanos. Así como Dios los creó, estos hombres, Él mismo los destruirá. Dios, hermanos, es salvador, es verdad. Dios salva. Pero Dios también es un Dios de ira. El autor a los hebreos, pensando en esta verdad, hermanos, en esta realidad, decía Hebreos en el capítulo 10, horrenda cosa será caer en las manos de ese Dios vivo, pues Dios ese día dirá, mía es la venganza. Dame a ese hombre, mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor, dice Hebreos. Ese momento será horrendo, horrible. Dios agarrar ese pecador que se ha rebelado contra Él, que nunca echó caso a su palabra, agarrarlo y despedazarlo y atormentarlo en el infierno por los siglos de los siglos. Será un momento, hermanos, doloroso. Será el peor día de la vida del ser humano, encontrarse con Dios sin Cristo. Dice el profeta de Hebreos, es horrible, horrendo, lo más horrendo que se le puede ocurrir en la mente de un ser humano. El infierno no es un juego, hermanos. La vida en este mundo no es un chiste, hermanos, no es un chiste. Tiene repercusiones eternas. Todo lo que hacemos en este mundo tiene repercusiones en la eternidad, o bien en el cielo, o bien en el infierno, hermano.
Nuestra vida, hermanos, no es un chiste. Solo hay una oportunidad y es esta la que estamos viviendo. Por eso, amigo y amiga que estás aquí, niños que están aquí, si ustedes mueren sin Cristo, sin el Evangelio, ustedes van a ir al infierno también. Niños y jóvenes van a ir al infierno por toda la eternidad. Solo Cristo les puede salvar, solo Cristo les puede redimir, les puede hacer huir de la ira venidera. Oh amigo, tienes que despertar. Tienes que despertar estos anuncios de Dios. Viene un juicio. Babilonia caerá. Y si tú no haces caso a la voz de Dios, el cáliz de su ira te hará beber pura ira de Dios en el lago de fuego. En conclusión, hermanos, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como su pueblo hacer? Y termino con estas palabras del versículo 12 al 13. Leamos la palabra del Señor. Dice: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor, hermanos, toma a su iglesia, a nosotros. Y hay dos cosas, hermanos, que Él nos pide como pueblo. Dos cosas. Uno, guarda mi mandamiento, guarda mi palabra y sé fiel a Jesús. Esa es la perseverancia, la paciencia de los santos. Así viven los santos. En síntesis, hermanos, es esto lo que el Señor está pidiendo. Sé constante en lo que tú has aprendido de la palabra. Persevera. Sé fiel. No tuerces. Sé fiel. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Si el creyente sabe que el día del Señor es el día domingo, ¿qué es serle fiel a Dios, hermanos? Señor está diciendo: persevera, no te pierdas ni un domingo. Tienes que estar, sé fiel. Esa es la perseverancia de los santos. Guarda el mandamiento, el día de reposo, el día del Señor. Él quiere que su pueblo sea discipulado. Él quiere que su pueblo, hermanos, crezca en la piedad. Discipúlate. Entonces, ser fiel al Señor, ¿qué significa, hermano? Es perseverar en el discipulado, en el aprendizaje de la palabra del Señor. Ahora yo los pregunto, hermanos, ¿venimos a los discipulados? ¿Gastas tu tiempo para poder entrenar de las cosas de Dios? La oración, el ayuno, el diezmo, la ofrenda, la vida de piedad, de santidad, hermanos, todo eso está involucrado. Guarda la palabra y sé fiel a Cristo, constante en tus convicciones, no tuerzas. Y por último, el pasaje, hermanos, termina diciendo: ustedes no se preocupen de nada, porque aún el mayor de sus enemigos ha sido derrotado, la muerte. Ustedes vivan felices en esta tierra, felices a pesar de que mueran, lo que está diciendo. Bienaventurados sea aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Feliz el que muere, hermanos. Uy, pastor, ¿cómo así? Yo compartía eso con otras personas y les decía: hermanos, felicidad al que muere, pero el que muere en el Señor. ¿Cómo, pastor, estás deseando la muerte? Sí, aquí dice: conténtense, felices, dichosos los que van a morir, pero los que van a morir en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque descansarán de todo el trabajo que han hecho en esta tierra. Hermanas que están aquí de la tercera edad, escúchenme, hermanas, por favor. ¿Saben, hermanas? Ustedes no tienen nada que temer de la muerte. Si ustedes están en Cristo, en el Señor, lo que va a venir después de la muerte para ustedes, hermanas, es un descanso, dice el Señor, un descanso de todo el trabajo y el sufrimiento en esta tierra. Eso significa, hermanos y hermanas, que en este mundo hay que sacrificarse, hay que sufrir.
En este mundo, hermanos, ser fieles a Dios es difícil y hay que trabajar para que en el cielo descansemos. Es después de la muerte el descanso, no es antes. Por eso, mientras el mundo aquí está descansando, pancho de la vida, sentándose, haciendo las cosas del mundo, viviendo como el mundo vive, allá sufrirá. Pero el creyente, mientras aquí sufre, hermanos, allá descansará. Y el Espíritu Santo, dice Juan, ¿qué dice? Sí, así es. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios soberano. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida al Señor, yo te pido, amigo y amiga, que pienses en lo que hemos hablado en esta mañana. Si hay alguien aquí que escucha el anuncio de Dios, humíllese, glorifique a Dios, adórele, témale, alábale, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora en que va a rendir cuentas está pronto a venir. Ponte a cuentas con Dios, hermano y hermana, porque también tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros hemos pecado de muchas maneras contra Dios y que no le hemos sido fieles. Vamos a orar al Señor.